Hola, ¿cómo están? El día de hoy estrenamos el 6º episodio de esta su primera temporada de su podcast A Mandil Quitado. Y tenemos un invitado súper especial con el cual vamos a tratar muchos temas de interés para la comunidad. Le doy una gran bienvenida al doctor Juan Carlos Calderón Soriano, quien es especialista en neumología. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Como Omar. sabes, la temática, pues hay que retirarse el mandil porque vamos a hablar a mandil quitado. Y vamos a ver de todas esas cosas interesantes de tu especialidad que tal vez a la gente pues, no las puede conocer, ¿no? Entonces vamos a conversar bastante el día de hoy. Antiguamente la gente cuando tenía alguna afección o problema a nivel respiratorio recurría normalmente al médico general. ¿Ok? Con el paso de los años, la medicina ha pasado en evolución constante y ya no solamente existe el médico general. Ahorita existe el médico de familia y existe pues el especialista en neumología, que es tu campo. Entonces vamos a iniciar así, Juan Carlos, para que la gente entienda un poquito más. ¿Qué es la neumología? ¿Qué ve un médico especialista en neumología? Bueno, ve todas las enfermedades respiratorias, básicamente lo que acontece desde la nariz, de los resfríos, hasta el último pedacito del pulmón, que es los alveolos, el pulmoncito. También todo lo que tiene que ver con enfermedades del tórax. Muchas veces hay líquido en el pulmón, líquido en la pleura. Y actualmente también hay un cambio en esta estrategia, porque más allá de dedicarnos a las infecciones pulmonares, nosotros también estamos capacitados para poder ver otro tipo de enfermedades, como por ejemplo apnea del sueño, y viste con eso que estamos nosotros trabajando en conjunto, el hecho de la parte de cómo la obesidad produce apnea del sueño, por ejemplo, y también lo que se denominan trastornos vasculares pulmonares. ¿Qué quiere decir eso? O sea, todo lo que tiene con coágulos en el pulmón, lo que es hipertensión pulmonar. Actualmente, para que usted sepa, todo especialista en neumología bien capacitado debería poder abarcar todas estas áreas pulmonares. Ya no solamente las gripes, no solamente la neumonía, sino que es un campo bastante dinámico. Incluso también todos estos pacientes que tienen estas enfermedades catastróficas como el ELA, cómo poder ventilarlos, hacer traqueostomías. Digamos, es un mundo bastante interesante. La endoscopia respiratoria también, que también nos ayuda para el diagnóstico de enfermedades oncológicas incluso. Eso también es muy importante. Qué interesante saber cómo la medicina ha evolucionado y en tu campo ahorita que es la neumología vemos que no solamente es para gripe, sino para todas las patologías que afecten a la parte respiratoria pulmonar, ¿no? Oye, Juan Carlos, y dentro de la consulta diaria, ¿qué es lo que más ves tú en la consulta? ¿Qué más te consultan los pacientes o qué enfermedades ves tú a frecuencia? Sí, lo más frecuente que nosotros tenemos siempre es todas estas topos virales. Incluso nosotros actualmente estamos aplicando nuevas estrategias diagnósticas porque muchas veces esa tosecita que queda después de una gripe puede ser una consecuencia de algún mosquito que cae en la nariz, para adelante, para atrás, pero a veces el bronco también está inflamado. Para eso nosotros hacemos oscilometría, hacemos feno, que es, digamos, el grueso, lo que más se ve en la consulta. Ahora, nosotros también al ser especialistas nos llegan muchos pacientes con neumonías que son de difícil tratamiento y que muchas veces terminan siendo microbios difíciles de tratar o enfermedades que parecen ser neumonías, por ejemplo, la enfermedad vascular pulmonar, y que claramente eso condiciona incluso hasta la supervivencia de la persona. O sea, es una situación muy, muy grave. Otro grupo también en frecuencia es aquel hombre que va acompañado de su esposa, de su acompañante, porque ronca. Entonces, todo ese mundo de lo que es el ronquido, las apneas de sueño, es también un pilar fundamental en nuestra consulta. Y finalmente tenemos también todos estos pacientes que llegan con que alguien les pidió una tomografía o tienen tos y a veces alguien le pidió alguna imagen y le dijo, mira, usted tiene fibrosis. Eso también tenemos mucho nosotros en la consulta. Todos estos pacientes que refieren, que les han dicho que tienen fibrosis pulmonar. Eso también estamos viendo con bastante frecuencia. Y finalmente, sin olvidarnos estas secuelas que nos dieron el COVID-19, todos los que son los trastornos relacionados con el COVID-19 prolongado. Pero no solamente en términos de la parte pulmonar, o sea, no solamente en términos de que te quedó una cicatriz, sino también pacientes que quedan con esta sensación de que
se olvidan cosas, ese decaimiento generalizado, como que les llegó el COVID y les trastornó la vida. Pues bueno, nosotros también encaramos eh, con menor frecuencia, pero también lo vemos en la consulta. Mencionaste la tos y justamente yo tenía dentro del abordaje preguntarte esto porque es muy común. Quisiera empezar por ahí, saltarme un poquito el orden que había planteado, Ujú. porque creo que es algo más común de lo que la gente a veces piensa. La gente asocia tos en el pasado, que si tú tienes tos más de 15 o 20 días puedes tener tuberculosis. Entonces habría ese sesgo popular, creo que hemos arraigado, hemos traído que la gente dice, no, si tengo tos más de 15 días o 20 tengo tuberculosis o puedo tener una neumonía. Como cuando lo dijiste, la tos puede ser secundaria a un proceso pues viral, ¿no? En este caso puntual, que tienes pacientes que tienen muchos días con tos, ¿cómo los abordas aparte de la examinación y todo eso? ¿Les dices realmente tu tos es irritativa? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Confías en los jarabes para la tos? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, bueno, justo veníamos incluso dando una charla el día sábado en donde abordamos algunos de los tratamientos para lo que se denomina la bronquitis aguda, entre eso los broncodilatadores, los antitusígenos. Yo creo que eso, digamos, hablando de los antitusígenos, sí sirven para el síntoma, pero claramente uno tiene que atacar la causa. Mira, es bastante importante recordar que, claro, digamos, estamos hablando de la tos después de una infección viral y generalmente es una tos seca, que queda claramente porque hubo una infección viral de por medio. ¿Quiénes son los que están más propensos o que tienen mayor posibilidades de quedar con una tos después de una infección viral? Y todos aquellos pacientes que ya tienen un EPOC, por ejemplo, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad que le deja el cigarrillo. O aquellos pacientes que tuvieron asma en la infancia o asma actual y que después de una infección viral quedan con una tos, porque eso también son patologías que nosotros vemos también en la consulta. Y es importante porque finalmente también, como les digo, nosotros vemos desde la nariz hasta el último pedacito de pulmón, hay un gran grupo de lo que se denominan las rinitis alérgicas. Y eso hay que tener en cuenta porque si usted tiene rinitis alérgica, o sea, básicamente moco, congestión nasal, desencadenado porque usted se pone al polvo, entonces habría que ver si usted no tiene una infección, una afectación de la pequeña vía aérea, ver si no tiene asma. Y claramente si usted tiene asma, entonces hay que tener cuidado porque si usted le cae un virus, va a tener tos más frecuente y seguramente es por eso que usted le da una gripecita y todos en su casa a los 3 4 días se curan y usted que tuvo algún antecedente ahí en la infancia o que fuma, a usted la tos le dura 3 4 semanas, una tos seca. Generalmente cuando la tos viene con flema es cuando estamos hablando de que hay una infección pulmonar. Generalmente las infecciones pulmonares que tienen mucha tos con bastante frecuencia puede ser la tuberculosis o también hay otro grupo de enfermedades que se denominan las bronquiectasias. El bronquio queda con una cicatriz por dentro y eso hace que acumule moco y es por eso que hay pacientes que tienen mucha tos con flema diaria que bueno, hay que descartar que no sea tuberculosis, en nuestro medio es bastante frecuente, pero existe, digamos, otro grupo de patología. Aquí podemos hablar de todas las patologías pulmonares, pero bueno, trato de Claro. encarar de a poquito para que sepan que el mundo de la medicina respiratoria va más allá de solamente la tos. Existen otras cosas que Ujú. debemos ver. Entonces, como mensaje final, una tos post-viral puede durar de 3 a 4 semanas. O sea que recuerden que es totalmente normal, no tienen por qué asustarse. Y si obviamente la tos está acompañado de esputo, que nosotros le llamamos o es productiva, hay que visitar al neumólogo para descartar alguna otra infección que pueda tener, ¿no? Otro de los temas comunes del día a día es esto del asma, Juan Mm. Carlos. Tú creo que lo tratas, lo ves muy, muy a común. El asma, ¿qué es lo que realmente pasa en un paciente asmático? ¿Afecta solo a los niños? ¿Afecta solo a los adultos? ¿De niños a la adultez? ¿O hay pacientes que debutan con asma en la adultez? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, mira, primero hay que tener en cuenta que si, digamos, existe asma, lo primero que hay que hacer, y nosotros lo hacemos en nuestro centro, es descartar que usted no tenga alergia. ¿Ok? Eso es primero, creo que va a abrir el panorama del tratamiento que usted va a recibir a futuro. Hay un grupo de asma que no está relacionada con la alergia, me refiero a la alergia al polvo, ¿no? O sea que, Ya, perdón Juan Carlos que te interrumpa, me dices que si yo sospecho que puedes tener asma, el diagnóstico correcto es primero descartar alergias. exactamente, Ok. exactamente. Para nosotros es bastante importante poder descartar que usted no tenga alergia. Ahora, luego
digamos, dentro de las múltiples causas del asma, claro, hay unas asmas que son de inicio en la niñez. Generalmente son aquellos niños que tienen múltiples infecciones virales a repetición durante la primera infancia y que pueden estar afectados por el virus sistémico respiratorio u otros virus que generan bronquiolitis, y eso hace que el pulmón en sí, cuando recién está empezando a crecer, porque imagínense que el pulmón crece hasta los 18 o 20 años de vida, ya digamos no crece tan bien. Entonces eso a futuro va a hacer que usted pueda tener un riesgo de asma o de otro tipo de enfermedades como la bronquitis crónica. Y es importante esto porque eso es en la primera infancia. Luego hay otro grupo de asma que se puede presentar en la adultez, y por eso que me gusta trabajar con el doctor Rivera, que es bariátrico. Porque, por ejemplo, si usted es obeso, usted puede desarrollar asma en la adultez. Probablemente entonces esas sibilancias que usted siente o esa falta de aire, bueno, es verdad, puede ser porque usted está con falta de condición física, porque está gordo, pero también puede hacer que esa inflamación, porque al fin y al cabo el paciente obeso está inflamado, esa inflamación también está a nivel pulmonar. Entonces usted puede tener un asma del adulto. A veces también eso está relacionado con otro tipo de enfermedades, por ejemplo el cigarrillo cuando uno se expone muy temprano, eso puede desarrollar así como síntomas de asma. Y finalmente hay un gran grupo de enfermedades que son alergias a los medicamentos, especialmente a la aspirina, al diclofenaco, al ibuprofeno, que eso también condiciona que usted tenga como un tipo de asma, y eso generalmente se acompaña también de síntomas nasales. Seguramente usted es el paciente que está con mucha congestión, que cada tanto siente la nariz tapada, le han dicho que tiene pólipos en la nariz, es alérgico a la aspirina, lo que le comenté hace poco. Entonces pues, hay que tener en cuenta porque el pulmón también puede estar inflamado y puede estar teniendo un asma, y ahí el abordaje es bastante desafiante, pero podemos llegar, digamos, a un control de la patología tanto nasal como pulmonar. Qué importante saber que hay que visitar al especialista en este campo como es el tuyo, que es la neumología. Mira, un paciente obeso puede terminar también teniendo asma sin haber tenido antecedentes del mismo durante toda su historia Exactamente. familiar o propia, ¿no? Y cuando nosotros tenemos ya el diagnóstico de asma, ya se ha encasillado esta enfermedad, ¿qué grupo de pacientes son ellos, aquellos que tienen que tomar algún tratamiento, por mencionarte uno, como el Montelukast o otro tratamiento continuo? ¿Y qué grupo de pacientes se queda con el spray inhalador solamente? ¿O tienen que tomar los dos? Bueno, mira, bueno, ahora que tocamos este tema de la medicación, Más que esa... todo te lo No, pregunto es no, porque no. la gente se automedica Sí, mucho. por eso, a eso voy. Es que a eso vamos. Primero es importante saber, si usted tiene un diagnóstico de asma, el tratamiento actual indicado son los sprays, los inhaladores. O sea, los orales Exacto, no funcionan. no, porque ya te vamos a hablar, ya vamos a hablar de eso, claro, porque usted tiene que usar corticoides inhalados. Bueno, luego dependerá, ¿no? Ir al especialista a ver si corresponde o no usar cuál corticoide inhalado, en qué dosis, pero que eso se quede en su cabeza, que si usted tiene asma, su pilar de tratamiento es el corticoide inhalado. El resto que se tenga que ocupar es medicación para potenciar a este corticoide inhalado. Y esto es importante porque muchas veces uno dice, no, es que tengo que usar mucho el salbutamol, por no decir una marca comercial, que sirve de medicación de rescate, pero no trata la enfermedad por sí mismo. Por eso es importante, si usted es alérgico, primero tendremos que controlar la alergia, dar un corticoide inhalado y eventualmente tenemos que ir agregando otro tipo de medicación. Es verdad, muchas personas también, digamos, tienen estos síntomas de asma, lo que vos dijiste, se automedican con esta medicación que es el Montelukast, el cual se puede usar. Nosotros incluso hay casos específicos que se puede usar, pero hay que tener en cuenta que esto, más que todo en los niños, producen trastornos neuropsiquiátricos, pesadillas nocturnas, depresión, ansiedad, todo este mundo de desórdenes mentales cuando uno los ocupa por mucho tiempo. Por eso es que no es bueno automedicarse. ¿O sí? Y bueno, y hay un grupo de pacientes, como todos, hay un grupo 3% de todos los asmáticos que uno usa toda la medicación disponible y persiste con los síntomas. Eso es lo que se denomina asma grave, asma severa. Es más, nosotros somos parte de un registro internacional en el cual a esos pacientes hay que darle ya medicación biológica, una medicación subcutánea que, para ponerlo en palabras, son como anticuerpos, son como defensas que uno le da al organismo para frenar ese asma, sea alérgico o no alérgico.
Son como inmunomoduladores para ayudar al sistema inmune a que pueda... Son anticuerpos artificiales que se crearon en el laboratorio, pero que ayudan a frenar toda esta inflamación y mejorar sus síntomas. Ojo, pulmonares, y hay unos específicos que también se usan cuando también hay afectación nasal con esto de los pólipos. Qué interesante saber todo esto, Juan Carlos, y repito una vez más, acudir al especialista cuando tengas para que tenga un buen abordaje. Y como mensaje de esta parte, como lo acabas de decir, que la automedicación pues nunca va a ser superior a la visita a un especialista. Viendo otras enfermedades que mencionaste al inicio y que son muy comunes y que a veces la gente no las conoce, tenemos el término EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es, Juan Carlos? ¿Qué pacientes son candidatos a tener esta enfermedad? ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Perfecto. Primero, para que usted también se lo grabe en la cabeza. Usted le dice que tiene EPOC, tienen que haberle hecho una espirometría, que es un estudio para diagnosticar el EPOC. Si usted le tomaran una radiografía de tórax, le hicieron una tomografía, le hicieron cualquier examen físico, le dijeron tiene EPOC, hay que tener cuidado con eso porque esto es un estudio, esto es una enfermedad que se diagnostica con una espirometría. ¿Quiénes son los que están en factor de riesgo para tener esta enfermedad? Sujetos, hombres, mujeres, más los hombres, más de 45 años y que hayan fumado o que hayan estado expuestos a, actualmente ya se considera eso, cigarrillo electrónico o contaminación ambiental derivado de productos de motores de combustión. Esos son los pacientes que tienen EPOC. A veces uno escucha la palabra, uno se trastorna y dice, no, que es el EPOC, es el que tiene que usar oxígeno. No en todos los casos. Si usted se diagnostica cuanto antes es mucho mejor. Otro aspecto importante del EPOC, ¿sí? Es, bueno, yo tengo EPOC, pero también me dijeron que tengo bronquitis, que tengo enfisema, que también puede ser un EPOC con bronquitis, un EPOC con enfisema. Eso también es importante de tener en cuenta. Y hablando del cigarrillo electrónico, que es bastante importante, ya está demostrado, hay datos actuales en los cuales se demuestra que los pacientes que vapean, porque claro, uno dice, a ver, yo no uso el cigarrillo tradicional porque es como que estoy fumándome, no sé, una chimenea, uso el cigarrillo electrónico que es como un vapor, pero está demostrado actualmente que ya sea cualquiera de los dos, producen lo que se denomina el EPOC, claro, luego de un tiempo de exposición. Interesante. Y cuando tienes ya un paciente con EPOC, ¿cómo es el tratamiento? ¿Depende de la edad del paciente? ¿Depende del estadio en el que esté su EPOC? ¿Qué nos puedes decir de esto? Claro, lo primero es... ¿Por qué te lo pregunto? Porque la gente también ahorita dice EPOC, voy a tener que andar con mi tanque de oxígeno en el paso de los años. Entonces, ¿qué le puedes decir? Claro, por eso. Primero es diagnosticarlo lo más pronto. Porque si usted lo diagnostica lo más pronto, significa que puede hacer que usted nunca llegue a usar oxígeno más adelante en su vida. Pero, hablando de esto, es importante que usted tenga en cuenta que el tratamiento se basa en usar tratamiento broncodilatador. Y claramente que usted deje de fumar, deje de vapear, cambie de ambiente que lo llevó, digamos, a tener la enfermedad. Y también dentro del seguimiento es importante la vacunación. En este grupo de pacientes es muy importante la vacunación, importantísimo. Siempre tiene usted que vacunarse contra la influenza, contra el COVID-19, contra el neumococo, que son, digamos, los patógenos respiratorios, porque su pulmón está debilitado, básicamente. Entonces usted tiene que ayudarle con estas vacunas para, digamos, que no se enferme tan severamente y evitar cuadros de, digamos, de internación en terapia intensiva. Algo importante con lo del EPOC, y ahí también viene un poco el asunto también del cáncer de pulmón. Los pacientes con EPOC pueden tener riesgo de cáncer de pulmón. A veces los pacientes que tienen EPOC también pueden tener fibrosis pulmonar asociada, así que a veces también se pueden, digamos, mezclar estas enfermedades. Pero en todo caso, yo siempre digo, el pulmón aguanta todo. O sea, si a mí me llega un paciente con EPOC y me dice, mire, la verdad, doctor, me han dicho que yo estoy tosiendo mucho, bueno, yo lo examino, le hago la espirometría, usted tiene EPOC. Y si el paciente no lo ha visto un cardiólogo, es importante que lo vea un cardiólogo. ¿Por qué? Porque este paciente, el pulmón es el último en caer. O sea, ya ese paciente que tiene problemas en el pulmón por cigarrillo, seguramente ya tiene alguna enfermedad aterosclerótica, ya tiene, digamos, hipertensión seguramente. Digamos, toda una cascada por detrás que hay que investigar. Hay que ver cómo funciona el riñón. También es importante lo que es la vida sexual del individuo, porque estos individuos que fuman tienden a tener disfunción sexual durante, digamos, antes de que caiga el pulmón. Entonces es un enfoque multidisciplinar, exactamente. Y ahí viene la otra parte.
Porque el principal factor de riesgo es el cigarrillo. Y lamentablemente en el Ecuador no tenemos todas las alternativas para poder dejar de fumar. Porque hay que recordar, si usted fuma cigarrillo tradicional, no es una alternativa usar el cigarrillo electrónico porque también produce daño a largo plazo. Entonces hay que dejar de fumar. Entonces lo principal, existe medicación que se usa en psiquiatría que se puede usar para dejar la adicción al cigarrillo, pero también es importante lo que son los grupos de apoyo, el acompañamiento psicológico, las terapias ya sean individuales o grupales, para que usted deje de fumar. O sea que tú no recomiendas el cigarrillo, Juan Carlos. No, directamente no. O sea, sé que esa va a ser tu respuesta, pero igual es importante preguntártela, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el campo médico, tenemos amigos que son médicos, son especialistas, pero que igual fuman. Y a veces es un poco contradictorio, mira, conociendo a lo que nos puede predisponer un hábito que pues al fin y al cabo no es para nada saludable, No es ¿no? saludable. Desde el punto de vista funcional, Juan Carlos, algo mencionaste ahorita y aprovecho que estamos en este tema del EPOC, ¿no? Entonces, la disfunción eréctil puede ser secundaria a fumar y puede ser secundaria a EPOC, ¿correcto? Es más que todo es un daño del cigarrillo porque produce daños ¿cómo es? En el endotelio. En el endotelio, pero de los vasitos más pequeños. Eso. Y justamente, claro, ese es uno ¿Y de los cómo problemas. abordas a un paciente que tiene EPOC y te va a preguntar, doctor, entonces, ¿yo puedo tener relaciones sexuales de manera normal o cómo las puedo llevar a cabo? ¿Cómo le explicas esa parte? Porque sé que hay gente que está viendo el programa y no lo No, preguntan, pero es importante conocerlo. claro, aparte que, digamos, claro, el paciente va a decir, pero claro, tengo EPOC, no puedo respirar bien, ¿y ahora qué hago? Si en el momento, digamos, Del acto del sexual. acto sexual, claro. Entonces, primero hay que mejorar la parte ventilatoria y hay que, digamos, preguntar estos aspectos. Entonces ahí viene uno, digamos, uno puede, digamos, existe medicación que se usa para estos casos, pero antes de dar esa medicación, uno tiene que decir, bueno, pero hay que ver cómo está el corazón, porque si uno usa esta medicación, la famosa pastilla azul, morada, la que tú quieras, esta medicación claramente mejora ese aspecto, pero puede afectar negativamente al corazón si el corazón ya tiene, digamos, un daño o un trastorno por detrás. Y también es importante, ya sea para este aspecto o para cualquier otro, la rehabilitación La rehabilitación cardiopulmonar. pulmonar. Claro, Así es donde quería llegar, porque un paciente con EPOC no solamente tiene que llegarse con el tratamiento médico, sino que tiene que hacer quimioterapia o el tratamiento de rehabilitación pulmonar, claro, ahí, que es ahí, muy hay todo, importante. ahí hay todo un mundo, digamos, existen entrenamientos pulmonares, o sea, para accionar lo que son los músculos respiratorios, el diafragma, entre otros. Uno tiene primero que determinar cuál es la fuerza que tengo ahora. Y acorde a eso yo voy a decir, vamos a trabajar con tanta carga. Entonces para eso uno puede hacer presiones bucales inspiratorias, expiratorias, ecografía diafragmática e incluso a lo que se denomina densitometría muscular para ver todo el componente, ver si el paciente tiene sarcopenia respiratoria, sarcopenia generalizada. Es un enfoque global en el cual uno dice, bueno, de aquí arrancamos. Entonces es importante, digamos, que usted diga, pero lo mismo, a ver, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cuánto yo le puedo exigir? Es de a poco. Es de a poco. Y para eso uno puede hacer una prueba de ejercicio cardiopulmonar. Yo digo todo esto porque todo esto nosotros hacemos todos los días y es lo que yo quiero que usted, no sé si lo va a escuchar en el YouTube, o ahora no sé si lo transmite en la En sala de Spotify. espera, no, o en la sala de espera acá del consultorio, donde sea que usted escuche esto. Entonces es importante saber que usted antes de hacer ejercicio respiratorio, ejercicio generalizado, usted tiene que saber cuál es su condición, es verdad, cardíaca y cuál es su función respiratoria. Porque de ahí uno parte y dice, mira, hasta aquí llegamos, porque si usted pasa de esto, se me va a cansar y no me va a hacer los ejercicios y no voy a yo a conseguir a largo plazo que usted cambie su vida con los ejercicios, porque eso es lo que uno quiere, cambiar la vida, cambiar esos hábitos y esto es bastante importante. Y En el aquí, día a día, interesante Juan lo que me dice, en el día a día nosotros hemos en el paso de la evolución de la historia visto ciertas profesiones que nos exponían a tener una inspiración de ciertas sustancias, ¿no? Eso creo que cuando nosotros estudiamos alguna vez nos dijeron que era una neumoconiosis. Entonces al asbesto, polvo, otras sustancias, la gente que trabaja con carbón, los asados. ¿Qué nos puedes decir de esto, Juan Carlos? ¿Qué es la neumoconosis? ¿Te predispone a tener un EPOC o te predispone a tener otras enfermedades? eso, digamos, es un mundo relacionado con otras enfermedades. Va a depender de lo que uno inhala. Generalmente, si uno inhala productos de combustión, entonces sí, el factor de riesgo va a ser el EPOC.
y también teniendo en cuenta el cáncer de pulmón. Pero, por ejemplo, si usted inhala otro tipo de sustancia, no sé, usted es panadero, todos los días trabajando con harina, no sé, usted trabaja en una serradora, madera, usted trabaja con... Los asados. Bueno, esos son productos de combustión, pero me refiero, digamos, trabaja el mecánico, el líquido de freno, o antes habían esto, lo que ponían, como la chova en los techos y todo. Bueno, todas esas profesiones que uno se expone todos los días a sustancias fuertes inhaladas, entonces uno tiene que tener en cuenta el EPOC o si usted puede sufrir cáncer de pulmón o finalmente algo que se llama fibrosis pulmonar. Porque ahí hay todo un mundo, hay reacciones, digamos, incluso está descrito el pulmón del granjero, el pulmón del que trabaja con madera. Es todo un mundo en el cual usted quiere que se grabe eso. Si usted trabaja todos los días con esos productos que usted tiene que inhalar, a la larga el pulmón va a tener su problema y eso va a requerir una atención Puede especializada. tener un EPOC o una fibrosis pulmonar, ¿verdad? Exactamente. Y hablando de fibrosis pulmonar, porque tal vez es un término que la gente no lo conoce mucho, ¿qué le pasa al pulmón en la fibrosis? ¿Qué es lo que provoca? Básicamente en la fibrosis pulmonar el pulmón se cicatriza, o sea que ya no es un pulmón, Ya no se expande ya no se totalmente. expande, ya no se retrae, sino que es un pulmón que queda muy rígido y claramente eso va a condicionar que el paciente tenga una pobre oxigenación, que el paciente tenga una pobre ventilación, que el paciente pierda peso y esto es un condicionante de mortalidad a corto plazo, más rápido que el EPOC. O sea que el fibrosis pulmonar te puede llevar a la muerte en poco tiempo. Exactamente, incluso se considera que el tiempo de supervivencia del paciente que tiene fibrosis pulmonar es igual o hasta peor que los pacientes que tienen un cáncer. O sea, la mortalidad es altísima a los 5 años y por eso es que es importante tener en cuenta y actuar en lo más temprano posible. Esto es una parte, ¿no?, de lo que es inhal. Ahora, por ejemplo, si usted tiene otro tipo de enfermedades, lupus, artritis reumatoide, Sjögren, que es uno de los diagnósticos, digamos, más frecuentes en nuestro medio, alguna enfermedad autoinmune, eso también, así como afecta al músculo, a la piel, a las articulaciones, también va y afecta al pulmón y a la parte vascular pulmonar. Entonces, si usted tiene cualquiera de estas enfermedades, es importante que usted también esté pensando a ver cómo está el resto de su cuerpo, cómo está su pulmón y poder, digamos, diagnosticar cuanto antes. Cuando un paciente tiene fibrosis pulmonar, ¿qué tiempo de sobrevida realmente puede tener y cuál sería el tratamiento más acorde en este grupo de pacientes? Más o menos, hablando en números, 9 de cada 10 va a tener una mortalidad a 5 años. O sea, 9 de cada 10 desde el diagnóstico máximo va a tener una supervivencia de 5 años. Va a haber uno probablemente que supere estas expectativas, porque viste en medicina, como siempre nos enseñaron, nunca 2 más 2 es 4. Entonces habrá uno que es un caso particular en el cual va a tener una supervivencia más de 5 años. Como mensaje de este tema, ¿no? Entonces, pacientes que tienen este trabajo, este alto grado de exposición a estas sustancias, ¿cada qué tiempo tú le recomiendas, qué estudio tienen que hacerse y tienen que asistir al neumólogo? Bueno, primero habría que hacer, digamos, una valoración, hay que hacer una tomografía y hay que hacer estudios respiratorios. Espirometría con una prueba que se llama DLCO, que es lo fundamental. ¿Cada cuánto? Y al menos anualmente hacer estos estudios. Por decir, yo empecé con mi trabajo de estar trabajando en asbesto, en choa, a los 15 años. Nunca me he hecho un chequeo. ¿A qué edad tendría que ser mi primera vez? Por eso, si usted, digamos, tiene todo ese tiempo de exposición y nunca se hizo un chequeo, pues bueno, tiene que ir a hacerse al menos ahora y ahí uno determina, pero... Cuando ya lo entienda o lo conozca, a partir de ese momento, cada año. Cada por año, el grado de exposición. Claro, cada año si es que uno encuentra un cuadro, digamos, que está normal o leve. Pero si ya uno dice, no, la verdad que está medio moderado o severo y el seguimiento es cada 6 meses. Que ahí me permito, porque a Dios gracias hay un cirujano que es el doctor Rivera que tiene en cuenta siempre todo esto, la verdad. Cuando usted se va a operar, ¿sí?, cualquier cirugía abdominal. Y ojo, es importante el mensaje, cualquier cirugía abdominal, no solo cirugía bariátrica. Claro, por eso a eso voy. Entonces, si su pulmón no trabaja bien, primero que esa tos no va a ser efectiva. O sea, que tiene secreciones no las va a poder botar. Y el mismo dolor va a hacer que usted respire medio cortito. Y si usted ya tiene un pulmón que no anda muy bien y usted va a poder incluso tener requerimientos de oxígeno
es todo digamos, un abordaje que tiene que hacerse tanto desde el punto de vista cardiovascular, que está perfecto, pero también desde el punto de vista respiratorio. Y creo que es algo que es importante avanzar en nuestra sociedad porque se pide muy poco. Y la verdad, no es que digan, sabe que vaya donde el doctor Calderón a mi consulta. Puede ir a cualquier neumólogo que sea de su confianza, pero lo importante es que usted se pueda hacer ese chequeo. ¿Sí? Más aún cuando el paciente tiene obesidad. Y no solamente es para el momento de la cirugía, sino lo que viene después. A veces mis pacientes, no solamente los que se han hecho cirugía bariátrica, sino los pacientes que tienen un normopeso, por así decirlo, me dicen, doctor, pero ¿por qué usted me hace hacer ejercicios respiratorios en el postoperatorio? ¿Por qué me hace hacer esto de espirometría y etcétera? El tema de los ejercicios de las bolitas y todo eso. Justamente por lo que acaba de decir Juan Carlos, porque la función respiratoria es muy importante para tener una buena recuperación, no solo en la parte respiratoria, sino a nivel de todo el organismo. Y tocando ya el tema de obesidad, ya entrando un poquito más a esta otra parte, tenemos que los pacientes obesos, como lo dijiste anteriormente, tienen esto de la apnea obstructiva del sueño. Y es muy importante rescatar porque a veces a mis pacientes, lo hemos dicho en algunas otras charlas que hemos estado juntos, me dicen, doctor, pero ¿por qué usted me manda con el neumólogo? El neumólogo me va a cobrar muchísimo dinero, 500, etcétera, $800. Yo siento que usted me quiere sacar más plata de lo que yo tengo. Y ahí va el mensaje. No, aquí tenemos a Juan Carlos. Juan Carlos ya les va a explicar el por qué. Y los pacientes que ya se han operado conmigo, que saben que les he mandado esa valoración, que al inicio estuvieron reacios, que no se la querían hacer, luego me dijeron, doctor, gracias porque nos hemos dado cuenta que en parte nos ha salvado la vida y pues hemos salido muy bien de la cirugía. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿por qué la importancia de esto de la apnea del sueño? Diagnosticarla y tratarla. Claro, porque primero, digamos, usted va a ir a una cirugía. Y entonces, si usted tiene apnea de sueño, usted podría optar por un tratamiento que es, digamos, el CPAP antes de la cirugía. Para la gente, perdón que te interrumpa, Sí, Juan Carlos, que no conoce el CPAP o el BiPAP, es esta mascarilla como aviador que da presión positiva, ¿no? Sí, exactamente, esta mascarilla que uno usa para, digamos, mandar aire a presión. Entonces, si usted tiene apnea obstructiva de sueño, usted toda la vida ha estado con baja oxigenación, o sea, su cuerpo está inflamadísimo. Entonces, si usted tiene la enfermedad, de acuerdo a la severidad, uno dice, bueno, va a tener que usar este equipo. Eso va a mejorar su oxigenación, va a hacer que usted, es verdad, está obeso, pero ya no va a estar tan inflamado. Entonces ya elimina un factor de riesgo, la inflamación. Segundo, muchos de los pacientes obesos a veces dicen, no, mira, la verdad que me falta el aire porque, nada, pues estoy gordo. Pero a veces estos pacientes, como están inflamados, también pueden tener trombos. A veces puede pasar desapercibido. Entonces, y la apnea de sueño también puede ayudar a que esto, digamos, tenga usted más trombos. Entonces, es todo un planteo en el cual yo desde el punto de vista de la cirugía bariátrica, antes de que usted vaya a la cirugía bariátrica, yo tengo que hacer que usted tenga la mejor respiración y oxigenación posible. claro, un Y eso, paciente que no tiene una correcta valoración neumológica en el postoperatorio puede estar en terapia intensiva y tal vez eso, por darte un valor, ¿no? $800 que iba a invertir en una buena valoración neumológica se terminan convirtiendo en $8,000 o un poco más si el paciente no tuvo un correcto abordaje y luego la cirugía pues termina en terapia intensiva. ¿Y por qué termina en terapia intensiva? Por lo que acaba de decir el doctor Calderón. El paciente no oxigena bien, es un paciente que por más que se vea o que la cirugía haya sido totalmente exitosa, va a tener hipercapnia, hipoxemia, se va a ver cianótico y obviamente pues necesita un respirador, sea no invasivo o invasivo dependiendo del caso. claro, porque eso también, porque si usted ya incluso tiene el aparatito ya de antes para oxigenar, probablemente usted ya lo tiene para después. Y Y eso lo va a poder usar unos días más. Y mi objetivo, así sea con las personas, digamos, obesas o no obesas, muy aparte de la cirugía, es use la máscara, pero el tiempo que sea necesario, porque ahí uno puede, digamos, incluso más adelante hacer otro tipo de estrategias, que bueno, esas en otro podcast lo debemos hablar, pero seguramente no es para que usted use la máscara siempre, porque claro, la cirugía, y eso sí, yo digamos que me dedico a la parte de investigación, eso sí ha demostrado que disminuye la apnea de sueño a largo plazo. O sea, si usted es un paciente que es obeso y tiene apnea de sueño, claramente la indicación es hacer la cirugía. No solamente por la apnea de sueño, pero también el montón de riesgo cardiovascular que esto conlleva la obesidad. Pero eso sí cambia el pronóstico a la cabeza. Luego en el camino hay otras estrategias farmacológicas que también son buenas, pero
Eso quiero que usted lo tenga en mente, porque a veces pasa, yo también entiendo a nuestro medio, en el cual uno ve que hay mucha cirugía bariátrica, uno dice, oiga, pero la verdad no estaba tan gordito. La verdad que el doctor Rivera en ese aspecto sí es bastante juicioso, le opera al que tiene que operar, pero son estrategias a la larga que claramente impactan en la vida de un individuo. Y eso que, digamos, yo que he visto pacientes que se trasplantan, pacientes que le hacemos trombolisis por trombosis venosa. Hay unas terapias en medicina que uno dice, la verdad que esto le cambia la vida al paciente. La cirugía bariátrica es una de esas. Gracias Juanito. Y como siempre lo digo, pues la idea es siempre buscar el bienestar del paciente. Al inicio mencionaste un término que también yo creo que es poco conocido y me gustaría que le expliques a la gente sobre las enfermedades respiratorias vasculares. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Y cómo se diagnostican? Bueno, mira, básicamente existen enfermedades vasculares, la enfermedad del vaso del pulmón. Ese vaso que lleva la sangre que se tiene que oxigenar. O sea, para que se entienda. Entonces, si hay una falla en ese vaso, la sangre no se oxigena. Por lo tanto, usted va a vivir con pobre oxigenación, que eso tiene efectos dañinos en el organismo. Hay enfermedades agudas, una de esas es el tromboembolismo pulmonar, que eso es de alto riesgo de mortalidad. Y por otro lado, existen otros trastornos que son, por decir ya, los crónicos, que eso viene todo el mundo en la hipertensión pulmonar. A veces este trombo en el pulmón que no se resuelve de manera buena durante la parte aguda va a persistir y a la larga va a producir cronicidad, lo que se denomina la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, por ejemplo. Estos pacientes también, lo que tú mencionaste, los que tienen EPOC, los que tienen fibrosis, los que tienen apnea de sueño, dicho sea paso también la obesidad metida ahí, a la larga también van a desarrollar un tipo de hipertensión pulmonar que están asociados a trastornos respiratorios, por ejemplo. Hay otro grupo de enfermedades autoinmunes, las que les mencioné al inicio, el lupus, la esclerodermia, que a veces uno pide la tomografía de pulmón, está perfecto, se le hace la valoración que le indicamos, hacer la espirometría, la LCO, está perfecto, pero ese paciente también puede tener un riesgo de hipertensión pulmonar. Así que esos son, digamos, el grupo de estas enfermedades vasculares pulmonares que hay que tener en cuenta. La alerta siempre es aquel paciente que en la etapa aguda le falta el aire, tiene tos, le duele el pecho, pero no tiene fiebre, no bota flema y le dicen que tiene una neumonía. Y por ahí a lo mejor no es una neumonía, puede ser una embolia pulmonar. Y en la parte crónica, lo que es hipertensión pulmonar, es todo aquel paciente con cualquiera de estas enfermedades que hemos hablado y que aún así uno dice, pero la verdad, tengo un lupus, el pulmón está bien, el corazón está más o menos y le falta el aire. Entonces, un paciente que puede tener hipertensión pulmonar, habrá que estudiarlo más a fondo. O aquel paciente que por ahí no, es que me dijeron que tiene fibrosis y por eso me falta el aire, pero a veces la fibrosis puede ser mínima, pero puede tener un gran impacto digamos, en la parte respiratoria y puede tener hipertensión pulmonar. O aquellos pacientes que dicen, no, la verdad, mire, yo ronco y la verdad que me parece gracioso el hecho que yo ronque, viste que ahora se usan, ¿cómo es lo? Como narigueras. Las narigueras, o el mouth taping ahora que está de moda, para que no ronquen, o yo me hice la cirugía para el ronquido, bueno, en fin, al fin y al cabo, si usted tiene la enfermedad y eso no se corrige a la larga, también le puede producir hipertensión pulmonar. Y es importante porque esto claramente también aumenta la mortalidad en el individuo. Qué interesante saber este tema también de hipertensión pulmonar y todo lo que debemos conocer, ¿no? También nombraste el inicio de algo que es la vida post-COVID. Pasamos por una pandemia hace pocos años, existen muchos pacientes que podríamos decir que quedaron secuelar. En la parte pulmonar o respiratoria, y como dijiste, ¿qué secuelas quedaron? ¿Qué recomendaciones tienes para este grupo de pacientes? ¿Tienen que visitar al neumólogo con frecuencia y qué deben hacer? Mire, si usted tuvo un COVID y después de eso usted literalmente dice, algo me pasó porque ya no soy el mismo de antes, digamos, nosotros encaramos todos estos pacientes que se denominan COVID-19 prolongado. Bueno, primero hay que hacer unos estudios, hay que ver realmente si ese es el caso. Pero si usted llegase a tener esta enfermedad, la verdad que primero es una enfermedad bastante desafiante para el tratamiento. Existen probablemente terapias disponibles acá en el país o también nosotros en nuestro centro tenemos colaboraciones con otros centros a nivel internacional y nosotros podemos ofrecerle alguna terapia en el exterior, en Estados Unidos o también existe todo el mundo esto del mindfulness,
Mucha gente dice, no, pero me están tomando el pelo. No, la verdad sí, es muy importante porque esto está demostrado que incluso ha ayudado a los individuos a mejorar la parte cognitiva que les queda afectada después del COVID. Interesante. Oye, Juan Carlos, y como de la parte científica, llegando un poco al final, el cáncer de pulmón. Factores predisponentes que me llevan al cáncer y realmente un paciente con cáncer, porque tenemos muchos tipos Ujú. diferentes, más o menos cuánto de sobrevida puede tener. ¿El trasplante de pulmonar puede ser una opción para este grupo de pacientes? Y generalmente no es una buena opción para los pacientes que tienen cáncer de trasplante de pulmón. No es algo que se hace muy a menudo, es más, se usa para otro tipo de enfermedades como las que venimos mencionando, de POC, fibrosis, hipertensión pulmonar y también para aquellos pacientes que tienen fibrosis quística. O sea que en este grupo de pacientes los que tienen cáncer de pulmón solo tienen su tratamiento O, médico o oncolo- paliativo, oncológico. oncológico. Pero lo importante de esto es que, digamos, a ver, si usted fuma, que es el principal factor de riesgo, ese es el principal factor de riesgo. Existen otros factores de riesgo, pero si usted fuma, tiene más de 50 años, usted, claro, así como va al cardiólogo, porque seguramente ya tiene enfermedad arteriosclerótica, tiene que ir a donde el neumólogo para hacer un seguimiento y detectar a tiempo si usted tiene o no tiene esto que se denomina cáncer de pulmón. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si es una etapa temprana, uno puede hacer cirugía, ¿sí? Uno puede literalmente ir a ese cáncer y poder cortarlo mediante cirugía torácica. Y ahí existen algunas estrategias, incluso hasta la cirugía robótica. Entonces uno dice, bueno, eso más el tratamiento médico que lo maneja el oncólogo en conjunto con el neumólogo, entonces uno dice, bueno, este paciente va a tener una alta tasa de curación, puede ser llegar al 100% sin riesgo de recidiva. Entre más tiempo pasa y usted no se hace los controles, si usted tiene un cáncer, ese cáncer va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar. Y probablemente si ya tiene alguna afectación del mediastino, alguna metástasis, ya tiene un derrame pleural, la verdad que la cirugía curativa no podría ser una opción y habría que usar medicación o, digamos, otro tipo de tratamiento para paliar los síntomas. Ahora, eso hablando del cáncer de pulmón, pero también es importante si usted, por ejemplo, tiene un cáncer de mama, un cáncer de próstata, algunos otros tipos de cánceres, habría que también usted con su médico que trate este cáncer, decir, oiga, y no se me habrá hecho una metástasis en el pulmón, Así que es, eso mismo te también iba a eso es preguntar. importante, claro, porque, ojo, uno dice, claro, pero si ya el cáncer está metastásico, ya para qué, digamos, vamos a hacer algo, no, sí se pueden hacer, el oncólogo en conjunto con nosotros le podemos recomendar, mire, si efectivamente usted puede hacer un tipo de tratamiento, probablemente algunas terapias dirigidas para esas metástasis, tratar de reducirlas y todo esto con el Como un coadyuvante como para mejorar esa coadyuvante. función Es pulmonar del paciente. exactamente, exactamente, porque usted al fin y al cabo tendría que respirar bien. O sea, es verdad, usted tiene un cáncer, pero usted debería respirar bien. Y ese es nuestro objetivo, ayudar que usted pueda respirar bien. Ok, ya vimos el cáncer de pulmón, cuál es uno de sus principales factores. Te pregunté hace poquito sobre fumas, no fumas. De este grupo, porque también existen muchos sesgos que la gente cree. No, doctores, que a mí me han dicho que el habano no pasa nada, que el puro no pasa nada. Yo creo que ninguna es recomendable, ¿verdad? Ninguna, ninguna, porque todos son productos de combustión. Incluso existen nuevos dispositivos, aunque no son tan usados acá, que es el cigarrillo calentado pero no quemado. Sí, sí, existen. O las pipas estas de agua. Todo eso igual al fin y al cabo Todo termina... pasa factura a la larga en la parte pulmonar, por así Exactamente, decirlo. exactamente. Y hablando de cáncer de pulmón, porque aquí la gente puede que esté viendo y diga, bueno, doctor, yo no fumo. O tuve un amigo que no fumó, yo tuve un conocido que jamás fumó. Y también tuvimos, bueno, no me acuerdo, Juan Carlos, creo que no fuiste alumno. Tuve un profesor muy querido que él no fumaba, pero estaba inmerso en los lugares donde se fuma muchísimo. Entonces la gente debe saber, existe el fumador pasivo o el que Mm. está inclusive al lado del que tiene vape también puede ser, También, pues y es exactamente. un factor de riesgo para Es cáncer. más, incluso existe otro que es el cigarrillo de segunda mano. ¿Qué quiere decir eso? A ver, eso pasa generalmente por ejemplo en la discoteca. La gente fuma, 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 vapea, vapea, vapea. Bueno, esos productos se quedan impregnados en la pared, en la mesa, en el tapete. Entonces, la verdad que usted, digamos, se puede arrancar nuevamente el día y usted igual se expone a todo ese material. Probablemente eso, los que trabajan en limpieza, que tienen que limpiar esas Sin áreas, necesidad de fumar. sin necesidad de que alguien esté fumando ahí al lado. Eso a la larga también conlleva un riesgo y eso también incluso está relacionado, ojo, para que ustedes sepan, con trastornos del embarazo. El niño puede nacer con
bajo peso. O sea, no solamente hay que encarar desde el punto de vista, claro, el cáncer es lo que más llama la atención, pero, por ejemplo, si usted está embarazada y usted fuma, ese niño va a tener retardo del crecimiento. Si su esposo fuma y usted no fuma, ese niño puede tener retraso del crecimiento. Entonces el cigarrillo, la verdad que es un factor de riesgo. Es malo. Sí, bueno, ya, Literalmente, pues el cigarrillo... podemos hablarlo de diferentes maneras y sigue siendo malo. Sí. El fumar mata y de diferentes maneras puede afectar a niños, adultos, a la gente que realmente no fuma. O sea, la verdad que el mensaje, yo creo, social, aunque valga la redundancia, muchas personas lo dicen, de nosotros es igual, ¿no? Como especialistas, como médicos, si fumas, por favor, deja de fumar, trata de dejarlo y busca los mecanismos. Tú lo mencionaste al inicio, existen tratamientos complementarios que sí, no todo el mundo tal vez tiene conocimiento o no tiene al alcance, pero que sí se puede. Y ese sería nuestro mensaje final en esta parte, pues, ¿no? Ya entrando un poquito más en la parte del día a día, ¿no? Yo creo que ya terminamos un poco la parte científica, generalidades, porque tenemos mucho para hablar, como lo dijiste, Juan Carlos, en la parte pulmonar. Posteriormente tendremos para hacer bastantes podcasts de diferentes temas, pero existe lo del día a día cuando tú tienes gripe, ¿no? Okay. Yo asumo cuando eras pequeño, cuando yo era pequeño, venía mi mamá, mi abuelita, mi tía, denle leche con ajo porque eso cura. Eso cura, no existe ningún otro remedio. Denle miel de abeja con limón porque eso cura. Hagan que haga gárgaras el limón porque eso cura, con eso se le va la tos, la gripe. ¿Qué nos puedes decir, Juan Carlos, como especialista de todos estos remedios caseros? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Cuál sirve? ¿Cuál no? ¿Qué recomiendas? Es importante porque, claro, tú me hablas del, digamos, del día a día y, digamos, y ahí sí la verdad que también la ciencia va por ese lado. Mira, que justo me río porque, claro, justo el día sábado estuvimos hablando sobre bronquitis aguda, todos estos cuadros. Y que claramente, bueno, dice, bueno, si usted tiene una bronquitis aguda, estos resfríos y mucho, digamos, usted no tiene ninguna enfermedad previa. La verdad, ahí dice tratamiento de soporte. O sea, no te dice un tratamiento específico. Y bueno, ahí entra, digamos, todo esto de las recetas de las abuelitas. Ahora, yo creo que igual todo esto, yo no demerezco a las abuelitas, yo no estoy en contra de la ¿Tú lo usas fitomicina. o no lo usas? Mira, la verdad que sí. ¿Cuál Yo soy- recomiendas tú? A ver, Mira, cuéntame. mira, la verdad, incluso, mira, uno dice, Rábano, ahí, cuenta. claro, ahí entramos a ese tema. Claro, viste, uno como buen esposo, la señora dice, tienes que hacer esto, uno lo hace. O sea que tu esposa te dice, dale al niño esto y se te No, fueron los papeles. a mí digo, o Ah, sea, a ya. mí, ahora estoy hablando de mí, porque el niño no sé, pero sí tiene 3 días, así que Ah, ya. no sé. Pero bueno, digamos, en mi caso a mí, por ejemplo, claro, digamos, a veces entiendo que a veces se hacen todos estos zumos de limón, ¿cómo es la ensalada de rábano? Hay un montón de, digamos, el O sea, jengibre. si lo usas. Sí, Sí totalmente, porque Y más aún si tu esposa te dice, te lo tomas, claro, te lo te lo tomas. tomas, claro, porque si no, ahí si no, Y ya la después va a parte salir. neumológica y todos los criterios y la Es que, medicina basada en claro, evidencia. es que ¿dónde ahí, qué? ahí me va a salir más cara ¿cómo es más cara, digamos, la enfermedad que la medicina? No sé. No, pero a ver, todo esto, digamos, estos tratamientos caseros, a ver, yo creo que entiendan algo. Yo no tengo nada en contra de estos tratamientos caseros. Es verdad, mucho de estos cuadros gripales, el manejo sintomático. Y yo creo que en el sano juicio de todas las personas, uno dice, bueno, ¿verdad? Cuando uno tiene, bueno, justo ahorita que incluso tenemos acá el camarógrafo que no lo ven, y llegábamos hoy día que estaba con el que se congestionaba la nariz. Entonces existe tratamiento sintomático que uno puede dar al inicio. ¿Ya? Pero ahora, después del COVID-19, sí es importante saber, digamos, si esta gripe, a menos no es por COVID, no es por influenza o por virus respiratorio. ¿Por qué? Porque si es por COVID, yo ya sé que ese es un paciente que probablemente va a tener, digamos, probablemente a futuro puede tener una secuela. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si es influenza, habrá que ver el tipo de paciente. Y probablemente yo le puedo dar un antiviral y con eso le disminuyo los días de síntomas. Si es un virus respiratorio, yo sé que ese paciente a la larga es el que va a quedar con tos persistente. Pero pongamos en el mejor de los casos, en la gran mayoría de la población, yo sé que es bastante difícil acceder a la parte médica. Uno entiende, digamos, todos los matices. Pero si usted puede, digamos, usar medicación casera, pero si ya después de 2 días no le funciona, y es parte también de la, ¿cómo es? De la cultura. No, que de la cultura, de la regla general, pues si 2 días no te funciona, pues bueno, algo está pasando. Por último, que ahí sí ya, yo te digo, no esperes más y busca una atención médica. Esto es importante porque eso sí he tenido, digamos, experiencias un poco lejanas,
o comentarios de familiares lejanos en cual, digamos, han tenido estas gripes y que nunca se han curado y terminan en neumonías, terminan internados o en los peores de los casos llegan a la emergencia y se mueren. O sea, porque hay todo digamos, un asunto que hay que tener en cuenta por detrás. ¿Qué quiero decir? Que toda gripe hay que tenerle consideración. Hay que ver qué está pasando, qué me puede pasar más adelante y buscar una atención médica de especialidad, ¿no? Y aquí como mensaje final, como lo dices, quiere decir que a pesar de ser una coriza común, un resfriado común, una gripe, sí se puede complicar. Sí. Y puede llegar de ser algo tan pequeño, por así decirlo, en una neumonía, ¿no? Como lo habíamos mencionado previo, o en otras afecciones pulmonares. Entonces es importante siempre acudir al especialista. No, sí, pues uno piensa que lo dice para que, claro, para que vayan a la consulta. Para que vayan a la consulta. No, es pero en líneas generales usted creo que se mensaje tenga en cuenta final. eso. Sí, sí. Sí. En el transcurso de la entrevista hablamos de POC, enfisema, fibrosis. Te hice una pregunta, pero no quedó tan clara. Entonces yo sé que la gente que tal vez está viendo el video como especialista, yo soy el paciente ahorita, yo tengo un EPOC marcado. Doctor, quiero tener relaciones sexuales con mi esposa. ¿Puedo o no puedo? Claro, mientras investigamos se puede, pero para eso... Y si lo estoy haciendo y me ahogo, ¿qué hago? Pero por eso, digo, claro, por eso. Nosotros te podemos dar alguna opción, digamos, a ver, vamos a mejorar tu respiración, vamos a usar broncodilatadores, vamos a mandarte a rehabilitar para que puedas respirar mejor. O sea, si estoy en el acto y me estoy ahogando, ¿puedo utilizar un puff? Bueno, eso es... Pero, ¿por qué te lo digo? Porque el paciente lo pregunta así. Sí, no, o sea, claramente, bueno, no creo que durante, ¿viste? Porque ahí... O sea, sí puedo terminar No, claro, es que si no hemos puesto de durante, ¿viste? Uno no anda mirando muchas cosas, ¿viste? Eso hasta que se acaba y ya luego ves cómo lo soluciona. Luego me hago. Claro, Termino y luego me hago. Luego te hace el PAF, seguramente porque te va a ayudar. Ahora, pero es importante, claro, en estos pacientes, pues, digamos, usar medicación de rescate, porque al fin y al cabo... Eso sí está escrito, que digamos, igual las relaciones sexuales es un tipo de actividad física que si bien es corta en tiempo respecto a trotar y otras cosas, pero también, digamos, consume mucha energía. De alta intensidad. Claro, y requiere mucha intensidad. Y esto claramente es importante una valoración especializada, porque ya le digo, usted, digamos, en ese momento se puede quedar tentado a usar la pastillita, pero sí. Claro, si usted tiene en el corazón algo que no está solucionado, eso incluso ahí está, creo, bueno, no quiero mencionar casos. Ya lo mencionamos en un programa pasado, claro, el tema del Invictus, ¿no? No, incluso en nuestra sociedad hay pacientes que se han, esto salió hasta en la noticia, ¿no? Que han fallecido. Han fallecido, digamos, por en un utilizar motel y todas estas cosas, claro, que está asociado justamente al uso de medicación cuando no hay una valoración correcta. Cuando no han sabido cómo usarla realmente, pues, ¿no? Juan Carlos, sé que también haces broncoscopías. Para la gente que no conoce, la broncoscopía utilizo como una camarita y entra y revisa la parte pues, pulmonar. Nosotros ya en programas anteriores hemos preguntado al gastroenterólogo, al coloproctólogo. Aquí en la parte pulmonar, ¿qué cosa rara te has encontrado en estos estudios? ¿Has encontrado objetos extraños? ¿No has encontrado? ¿Qué nos puedes decir un poquito? Lo que más digamos, es llamativo, por ejemplo, que eso hemos tenido y incluso lo tenemos documentado. Es pacientes que alguna vez alguien dijo que trabajaba para el municipio, pero en la parte de obras públicas. ¿Viste? Básicamente lo que tienen que colocar el asfalto, pero eso fue hace un montón de tiempo. Viste que, a Dios gracias, las personas arrancan el trabajo de campo, luego se hacen administrativos, o sea que hace tiempo que ya no van. Y uno encuentra, digamos, adentro, digamos, hay unas secreciones todas negras, ¿viste? Y personas que no fuman, ¿no? O sea, es la exposición a esto, digamos, uno se expone a esta sustancia. Y eso a veces en el pulmón le queda, pero años ahí dando vueltas. Más aún, digamos, usted fuma. ¿Y por broncoscopía puedes hacer un cepillado y sacarlo? Por broncoscopía, si uno trata de... El objetivo no es limpiar las secreciones, porque yo lo he hecho porque... Y te lo pregunto porque hay pacientes que me dicen, es que me pusieron como que me voy a realizar un cepillado bronquial. Entonces ellos tienen... No, que sí, se puede. No, sí, igual, pero eso se hace encarando más que todo si uno quiere descartar que no tenga un tumor. El cepillado bronquial. O sea, pero no, el cepillado es para diagnóstico no es de un tumor de pulmonar. Pero no es para este tipo de cosas, claro. ¿no? Para que Existe la gente igual otras terapias que a veces también pasa que puede ser que usted haya estado intubado por el COVID o por otra causa. Bueno, lo que se llaman las estenosis, que algún tramo de la vía aérea está cerrado. Entonces ahí uno coloca stents para poder dilatarlo y asegurar que usted pueda respirar adecuadamente. Y también hemos visto otros trastornos del cigarrillo. A veces el bronquio ya no tiene ese color rosadito que es normal, sino que está medio pálido, o sea que está inflamado.
nunca te ha tocado, perdón que te interrumpa ahí, los niños, ¿no? Y esto tal vez es un mensaje, tal vez lo tocaremos en otro podcast de pediatría, pero es un mensaje para la gente que nos está viendo. Hay veces padres que les dan canguil desde chiquitos. ¿Ya? Y de lo que yo he estudiado, el canguil es una de las principales causas de muerte de asfixia pulmonar, porque el canguil se va hacia el bronquio derecho y se queda ahí tapado. Sí. ¿Nunca te ha tocado un caso? ¿No has No, tenido que porque bueno, sacar? ahí justo como dice yo, ahí como soy de adultos, lo que sí te puedo decir de adultos, y es bueno que toques este tema, es el otro extremo de la vida, porque estás hablando de los niños. Ujú. Sí, esto sí está documentado, sí es una causa, ¿no? Pero en el otro extremo de la vida, los abuelitos. Que vuelven a ser niños, Y ¿no? claro, ellos a la larga, algunos ya los abuelitos han tenido un ACV, algunos abuelitos ya tienen Parkinson, algunos abuelitos, bueno, tienen alguna enfermedad, a veces no la tienen, y ya todo comienza a fallar, incluso lo que es la deglución. Entonces yo también hago evaluación de la deglución. Yo en este caso ya no entro hasta el pulmón adentro, sino que me quedo viendo acá cómo usted come. Digamos, si usted puede tolerar líquidos, papillas, semisólidos, galletas, porque eso sí pasa, además que todo en el adulto, que son las neumonías aspirativas, que es el paciente que está con una y otra vez el abuelito. No, es que se ingresó ¿por qué? Por neumonía. A los 2 meses, otra vez neumonía. A los 6 meses, otra vez neumonía. Entonces, si usted tiene en su casa un familiar, un abuelo o su papá que tiene neumonías a repetición, hay que descartar si no se está aspirando Puede ser un problema en la en deglución, la que se deglución. da parte de los alimentos a la parte respiratoria y le da Exactamente, una neumonía por exactamente, aspiración. exactamente. Cuando tengo un paciente que de repente ha sido sometido a alguna cirugía torácica, ¿no? Yo alguna vez me acuerdo cuando era niño, escuchaba a un joven, ¿no? Suena cruel, pero así le decían, allá va el medio pulmón, allá va el que tiene solo un pulmón. Un paciente cuando tiene antecedente de una resección pulmonar, ¿puede vivir normalmente? ¿Se puede vivir con un pulmón? ¿Qué nos puede decir de esto, Juan Carlos? Mira, sí, se puede. Es más, ya le digo, porque tenemos un paciente que le pasó algo casi similar, que está conviviendo con un pulmón y la verdad que eh, lleva una vida bastante normal, tampoco la mejor de las vidas, pero digamos se puede, se puede. Lo importante antes de encarar las resecciones pulmonares es tener una valoración respiratoria. Porque claro, yo como neumólogo te puedo decir, bueno, si te van a quitar un pulmón, después te va a quedar o no te va a quedar bien tu cuerpo, o sea, la oxigenación. Y eso sí yo lo puedo evaluar, pero sí, sí se puede. Si es por ejemplo un cáncer y tienen que sacarte una tercera parte del pulmón y el resto del pulmón está adecuado, usted puede vivir, pero para eso ya digo, usted tiene que valorarse. Usted dice, bueno, me van a sacar un pedacito del pulmón, ¿cómo va a quedar después? Nosotros podemos prever esa situación. Buenísimo. Asumo que te tocó, Juan Carlos, el paciente que va a tu consulta convencido que tú lo vas a curar, como lo vimos al inicio. Ese paciente que tiene o tuvo una tos irritativa que lleva con esa tos 3, 4, 5 semanas, lo evaluaste y viste que pues realmente no tiene nada, es una tos irritativa. Pero te dice, doctor, ya pues, ya pagué la consulta, no se me cura la tos. ¿Qué haces en ese caso? En ese caso, mire, yo creo que siempre uno tiene un compromiso. Mi compromiso siempre es curar al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, no me gusta mucho entrar en la parte económica, pero ese es mi compromiso. O sea, si vos vas a mi consulta, Pero, y si te dice, doctor, no se me va la tos, por o sea, eso, ¿le vas a mandar un medicamento? no, ¿Qué por haces? lo que voy es eso. Primero ahí, primero vamos por esta parte. O sea, primero dejamos, es parte de mi ética médica llegar a la solución de tu problema. Uno. Segundo, claro, habría que ver a veces esas tos. Bueno, bien que lo dice. Puede ser una tos postbronquitis viral, le hacemos esta prueba que se llama la oxilometría, le damos un broncodilatador, pero a veces persisten con tos. Entonces, el mundo de Exacto. la tos es todo un mundo porque probablemente a la apnea del sueño te puede producir tos crónica. O sea, tú me dices La que si, rinitis, la si rinitis te él puede producir. persiste, Hay tengo que que buscar. explorarlo un poco más, Claro, buscar claro. la causa y tratar integralmente. O sea, ese es Exactamente. el mensaje Es que... más, es porque eso voy. Incluso si la tos persiste, incluso hay que hacer una broncoscopía, pero no tanto pensando en un cuerpo extraño, ojo, no. A veces pasa que la misma tráquea, el mismo bronquio está tan debilitado que cuando uno inspira y bota el aire, esas paredes chocan y eso produce irritación y produce tos. Entonces, para que, digamos, no crean que sea tan loco que usted va con una tos seca y de repente le dicen, Le no, quiero hay que hacer hacer de una todo. broncoscopía. Bueno, pasa que es parte digamos, del proceso de diagnóstico. Uno siempre Claro, va de menos a más. del algoritmo diagnóstico Ujú, hacia dónde quiero exactamente. llegar. Oye, Juan Carlos, alguna vez a mí me tocó un paciente que llegó a mi consulta. Tú eres bastante leído y letrado y sé que conoces de todo un poco. ¿Te llegó alguna vez que te dijo alguien que, ¿qué es el muermo? Cuéntame.
Oiga, esto mi suegra me lo acaba de decir nomás hace poquito. Ahí me río, claro, porque eso hace poquito nomás, eso aprendí nomás hace 3 días. Ahora, mira, claro, tú y claro, con todo claro, lo con estudiado todo lo que he eres, leído, ¿ves? todo, hace 3 Justo hace tu suegra 3 te días mi preparó para el suegra, podcast. A ver, cuéntanos, exacto. ¿qué sabes del muermo? El muermo supuestamente, digamos, lo que ella me comenta es cuando le entra el frío, ¿viste? Al niño. Al niño, claro. Te lo pregunto porque alguna vez, y no solo al niño, también lo manejan para los adultos y los adultos mayores. Me llega un paciente, no, doctor, es que a mi niño le dio el muermo y luego a mí me dio gripe. Y yo me quedé, yo nunca había escuchado. Entonces, ¿yo qué? Es que le dio aire frío y le dio Sí, gripe. claro, Entonces, dio gripe, mira, claro. mira lo Pero interesante. claro, pero ahora, eso es parte del conocimiento popular, que como les digo, yo la verdad no lo desmerezco, es parte de nuestra cultura. Es cultural. Y las abuelitas así nos trataron un Y, montón de tiempo, así y que... tocando el tema cultural así mismo, ¿alguna vez te tocó a alguien, no, doctor, es que a mí se me acostó el muerto al lado? ¿Has escuchado ese término? Sí, eso ¿Qué es, es? eso es generalmente, eso es como estas sensaciones de pesadillas o cuando uno Es se cuando le... dice que no se puede mover y que Claro, siente que el muerto está al lado y que no lo deja claro, mover. esas ¿Y son- por qué te lo pregunto? Porque sé que tú haces estudios del sueño. Claro, eso digamos son alteraciones, son trastornos del sueño que van más allá de la apnea obstructiva del sueño, a veces puede estar ligado o no, pero digamos entra dentro del mundo del, digamos, trastornos del sueño, que son como las parasomnias, la cataplejía, Porque tú algunas, también haces todos estos estudios del sueño, o ¿no? sea, los estudios de sueño nosotros encaramos la parte obstructiva, claro, nosotros, ya Pero te digo, asumo que en el día a día los pacientes te llegan con claro, él. sí, Y llega el no, paciente que dice, doctor, yo tuve una pesadilla. Tú le preguntas, ¿su pesadilla fue al inicio o fue al final del sueño? todo. ¿Y te puede orientar hacia algún diagnóstico? Y todo eso nosotros, digamos, lo encaramos. Más que todo eso nos sirve para, más allá, digamos, la apnea del sueño, si el paciente tiene algún tipo de insomnio, ¿no? Eso, digamos, nos va a ayudar mucho para apoyar el tratamiento más allá de la apnea obstructiva del sueño si se requiere algún otro tipo digamos, de medicación para tratar ese insomnio o esa parasomnia. Igual, digamos, nosotros siempre tratamos de hacer toda una valoración multidisciplinar. Eventualmente, a este paciente tendríamos que hacer una valoración también neurológica. Entonces, ahí viene, si bien lo que es la parte multidisciplinar. Oye, Juanito, y ya como para ya terminando, ¿no? Que está muy, muy, muy amena esta charla. Muy común para todo lo que son enfermedades respiratorias, y también quiero que me digas la parte científica, ¿funciona o no? Yo me acuerdo que a mí de niño, mi abuelita me envolvía en periódico con mentol. Agarraba, mijito, usted está con todos, venga, todo el torso con mentol y que parecía año viejo, Claro, y con periódico. Aquella Y luego la naricita nariz. en el cuello, ¿sí o no? ¿Funciona o no funciona? Mira, La verdad, o sea, científicamente. científicamente, mira, la verdad que esos son parte de los tratamientos sintomáticos. A ver, mira, usarlo mucho, más que eso cerca de la nariz, a veces sí te puede afectar el pulmón. Ojo, Puede ser contradictorio. Claro, o sea, pero no usarlo, para que las abuelitas se pero enojen, usarlo sino- todos los días, pues te digo, y durante 10 años, una cosa así, pues, o sea, claro, ahora, entiendo, digamos, que todo esto sí genera alivio sintomático, pero es un alivio sintomático. Yo digo, y yo no desmerezco, porque al fin y al cabo es la primera herramienta que uno tiene, pero a lo que voy es, o sea, si tu abuelita te dice eso, pero si los 2 días no mejora, bueno, ahí sí, bueno, algo no se está solucionando, no esperemos más tiempo. Y que claro, si en menos de 2 días tú empeoras, también hay que tener en cuenta. Pero la otra también famosa es el trancazo. Sí, no, ese que cuando te agarra, estás con un dolor, un malestar, eso generalmente sucede con la influenza o con otros virus respiratorios como el adenovirus, que ese te genera, pero te sientes apaleado, golpeado, con fiebre, ¿sí o no? Entonces, ¿y ahí qué es lo que te dice la gente? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te Cuéntame, tomas cuéntame. tomarte un analgésico, un paracetamol. Ay, yo pensé que ibas a hacer el jengibre, las jergas de limón. Eso, y el otro pero viene el otro, las sopas de pollo, usar el jengibre, todo eso, digamos, es todo un complemento, pero el mensaje es que usted tiene que buscar un médico en estos gripes, más allá si usted te espera 2 días y no mejora, o en menos de 2 días usted cada vez va peor, si ya se le comienza a complicar la oxigenación, la respiración, que le duele mucho el pecho, y algo más está pasando. Eso es muy, muy importante, pues, para eso. Oye, ¿y de alguna vez te pasó aquel paciente que te dijo, ya para terminar, como pregunta, que te dijo, doctor, es que no tengo mucha gripe? Yo, para mí es otra cosa, ¿no? Tengo mucha tos. Yo me tomo un pepo de puro y con eso se me pasa la tos. Sí. El alcohol, ¿no? A este nivel, ¿funciona o no funciona? ¿Es real o no?
Y mira, la verdad, lo que sí te ha demostrado es que, digamos, si usted tiene una gripe y te tomas mucho alcohol, sí se te van a empeorar estos síntomas nasales. Entonces empeora, no mejora. Claro, si te tomas mucho, ¿viste? Ahí te vas a congestionar más. Porque eso sí, digamos, eso produce alcohol. Produce vasodilatación y la nariz que ya está congestionada se va a congestionar más y se te van a empeorar los síntomas. Pues qué bueno, Juanito. La verdad es que te agradezco mucho. Tenemos mucho de qué conversar. Tenemos otros podcasts para seguir hablando de estos temas de interés de neumología. Y para terminar, Juanito, felicidades. Hace pocos días eres papá. Bienvenido al club. Hemos sido un club de padres mayores, ¿no? Sí, ya a los 35, 36, 37. Pero bueno, así es la carrera. Así nos toca. A esperar muchos años para ser papá. Yo voy ahorita a la escuelita y yo creo que los otros me van a decir, ve, ahí viene el abuelito, viene el tío. Porque el promedio de padres actuales son de 25, 26 y uno llega con 35. Sí, ahora que... Pero bueno, que no parezca, pero es importante. Felicidades, Juanito, muchas gracias, por tu bebé. Gracias. Y cuéntales un poquito a la gente dónde te pueden encontrar, dónde pueden visitar. ¿Qué nos puedes decir? Mira, usted me buscar en las redes de Juan Calderón. También puede buscar en las redes en Respiralab, cualquiera de las dos redes. Y donde, digamos, yo estoy ubicado, estamos ahí en pleno centro de la ciudad. Ahí cerca del Policentro, Torre Médica Cima, consultorio 607. Y recuerden, si no funciona el periódico con mentol, ni el jengibre, ni la miel de abeja, ni el ajo, 2 días y visiten al neumólogo, por favor, para que ayude con todos estos trastornos respiratorios. Juan Carlos, tenemos que seguir el día, tenemos que continuar con nuestras labores. Te invito a que te pongas el mandil. Gracias una vez más, amigo.